esta junta semanal de análisis. Vamos a iniciar con el balance de mercados, en donde, pues bueno, justamente el día de hoy, la jornada del día de hoy marca el cierre del primer semestre del año, con ello naturalmente también el cierre del segundo trimestre del año. Entonces, pues bueno, concentrándonos en algunas variaciones importantes, tanto de los mercados de equity, así como de diversos activos importantes en general en los mercados internacionales. Prácticamente la mayoría ha mostrado desempeños positivos, particularmente el Dow Jones, el Standard Poor's y el Nasdaq, con variaciones positivas de alrededor del 5% en promedio, seguido también de mercados como el nuestro, que también ha logrado variaciones importantes, no solamente en moneda local, sino también en términos dolarizados, alcanzando casi un 30% en el caso del índice de precios y cotizaciones. Todo esto también pues, vinculado a la depreciación que hemos visto generalizada en el dólar, la cual coincide justamente con una depreciación en términos generalizados del índice dólar del 10.7%. Si observamos justamente también el desempeño solamente del peso mexicano del 31 de diciembre a la fecha, tenemos una apreciación de poco más del 11%, que como les decía, pues coincide con esta depreciación generalizada del índice dólar, y con ello también pues este impulso en general en las valuaciones en términos dolarizados también para la gran mayoría de los índices internacionales, inclusive fuera de Estados Unidos. Y los unibonos también. De esta manera, durante la semana pasada vimos ya algo de flujos de extranjeros entrando al mercado mexicano. Son flujos bastante moderados, considerando que las últimas lecturas lo que habíamos visto fueron flujos de salida importante, ¿no? Entonces, en el mercado local sí vemos que las tasas todavía tienen espacio para bajar. El diferencial contra las tasas en Estados Unidos sigue bastante amplio, dando algunas oportunidades de carry trade, sobre todo en plazos muy cortos, ¿no? Entonces, que seguimos insistiendo y viendo que cualquier rebote en las tasas es una oportunidad clara para manejadores de fondos de seguirse subiendo y veamos cuáles son los datos económicos hacia adelante. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Pues vamos a tratar de resumir muy rápidamente en qué consiste este revuelo que ha generado esta propuesta de cambio en lo que se conoce como la Enhanced Supplementary Leverage Ratio. Esta métrica es básicamente una versión para Estados Unidos de una métrica que existe en Basilea 3. Entonces, vamos a la primera diapositiva, bueno, a la siguiente diapositiva. Vamos a ver qué significa esto. Bueno, esta razón de apalancamiento, básicamente el comité de Basilea lo que hace es decir, sabes que hay una métrica de capital y una métrica de exposición al riesgo. Y pues, dependiendo de cómo se defina, es que vamos a tener una razón de apalancamiento y los bancos en general deben cumplirla, ¿no? O sea, deben procurar estar en línea con esa métrica. En este caso es un piso, digamos, a una razón entre una métrica de capital y una métrica de exposición. En este caso, la métrica de capital de la que se está hablando es lo que se le conoce como capital Tier 1, que es la suma del Common Equity Tier 1 y el Additional Tier 1 Capital. Y estas dos métricas, cuando se suman, nos dan algo un poquito menos que el capital contable de un banco. O sea, digo, varía de banco a banco. En la mayoría de los bancos es una buena proporción del capital contable y en otros sí es incluso cerca del 60%. Y la métrica de exposición es aquí donde está, digamos, que un poquito ya lo truculento, ¿no? Porque de manera muy somera podemos decir que son los activos totales del banco, pero en realidad es una métrica que pues es superior a los activos totales del banco, porque se incluye en una cosa que se le conocen como exposición en operaciones fuera de la hoja de balance, ¿sí? Son operaciones que no se reflejan formalmente en los activos, sin embargo, los bancos están obligados a reportarlas. Entonces, esta métrica de exposición es tal cual se le conoce así, ¿no? Como exposición total, ¿no? Al riesgo. ¿Qué es lo que dicen las reglas de Basilea? Que esta métrica de la razón capital a exposición debe ser del 3%, ¿no? La razón de apalancamiento en este caso es un 3%.
para cualquier banco en general. Y en el caso de los bancos que se consideran globalmente, de importancia global sistémica, son más estrictas las métricas. No hay una métrica fija, es algo un poquito ya variable y depende de cada banco. Y en Estados Unidos lo que hicieron fue agarrar esta misma métrica y hacerla formal también, ¿no? Sabes que los bancos en general deben llegar al 3%. Sin embargo, si los bancos son de importancia global sistémica, esta métrica debe ubicarse en un 5% para las holdings de estos bancos y de un 6% para las subsidiarias de estos bancos que sean instituciones de depósito aseguradas en Estados Unidos. Ahora, si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver cuáles son estos bancos que se consideran, bancos estadounidenses que se consideran de importancia global sistémica. Estamos hablando de estos 8 bancos, que son JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, Bank of New York Mellon y State Street. Sí, estos 8 bancos se consideran de importancia global sistémica y por lo tanto deben cumplir con esta razón de apalancamiento del 5% a nivel de la holding y de 6% para sus subsidiarios que sean instituciones de depósito aseguradas. Sí, ahora, el 3% que comentábamos antes es para todos los bancos. A este 5 y 6% respectivamente es a lo que se le conoce como la Enhanced Supplementary Leverage Ratio. Y es aquí donde está la propuesta de cambio. Todavía no se ha hecho el cambio, pero desde el 17 de junio empezaron a llegar propuestas de cambio para esta métrica, para este requerimiento de... La versión del Senado del One Big Beautiful Bill de Donald Trump, la cual se está discutiendo en este momento en el Senado. Y bueno, vamos a mencionar los impactos que podría tener en sectores clave como el sector de salud y energía, como lo mencionó Armando. Y es que se trata de una iniciativa con implicaciones estructurales para empresas que dependen de programas públicos y también para aquellas que han sostenido sus modelos de negocio en los incentivos fiscales federales. Y bueno, en esta diapositiva presentamos los cambios fiscales más importantes que contempla esta iniciativa. El primero de ellos es uno referente a los beneficiarios del programa de Medicaid. Medicaid, un programa de seguros de salud del gobierno de Estados Unidos para la gente de escasos recursos. La reforma propuesta obligaría a aquellos beneficiarios del programa que no tienen hijos ni discapacidades a acreditar al menos 80 horas mensuales de trabajo, estudio, voluntariado, esto con el fin de conservar su acceso al programa. ¿Perdón? Bueno. El argumento de esto es incentivar la autosuficiencia de estos programas y, por supuesto, un menor gasto por parte del gobierno. Después tenemos la reducción del tope de los provider taxes, lo que también tiene relación con Medicaid. Los provider taxes son impuestos estatales que se aplican a hospitales, clínicas y otros proveedores de servicios médicos. Sin embargo, su objetivo no es la recaudación directa, sino que funcionan para atraer recursos federales que posteriormente regresarán a los estados a través del programa de Medicaid. El esquema es así. El estado cobra un impuesto a los hospitales. Ese monto se declara como una aportación estatal frente al gobierno federal y el gobierno federal iguala la cifra con fondos adicionales de Medicaid para el estado. De manera que los fondos que la federación le otorga a un estado son proporcionales a los impuestos que el estado cobra a los hospitales y clínicas. Y estos fondos eventualmente llegan a estos hospitales a través del programa de Medicaid. Y para evitar abusos, lo que se pretende es que el gobierno federal imponga un límite. Los estados solamente pueden aplicar estos impuestos hasta un 6% del ingreso neto del hospital. Bueno, eso es el esquema actual. La nueva propuesta reduce ese límite de 6% a 3.5% en los estados que expandieron Medicaid. Esto implicaría que los estados generarán menos aportaciones locales, lo cual reduce los fondos federales que estarán disponibles para los programas médicos estatales. En la práctica, se traduce en menos margen fiscal para los gobiernos locales, sobre todo aquellos estados que dependen de este mecanismo para sostener hospitales rurales, clínicas comunitarias o programas de salud preventiva. Otra propuesta es la eliminación progresiva de créditos fiscales para las compañías de energía solar y eólica entre 2026 y 2028. A partir de 2026, habría una reducción inicial
del 60% del valor actual de estos créditos. Y para 2028 se tendría su extinción total. Y esto contrasta con el marco actual establecido por el Inflation Reduction Act, que entró en vigor en 2022 durante el gobierno de Biden, que extendía dichos créditos fiscales hasta 2032. Ahora, esto es caso solamente de la energía solar y la energía eólica, ya que se mantienen los beneficios fiscales para otras fuentes de energía, como la energía nuclear, la hidroeléctrica y la geotérmica hasta 2036. Y bueno, también se plantea la eliminación del crédito fiscal de $7,500 en la compra de vehículos eléctricos. Esto no sería una eliminación progresiva, sino que entraría en efecto en su totalidad 180 días después, medio año después de promulgarse esta ley. Y finalmente se plantea el límite de las deducciones del SALT. SALT quiere decir State and Local Taxes. La deducción de la SALT permite restar del ingreso gravable los pagos hechos en impuestos locales y estatales. Desde la reforma fiscal de 2017, este beneficio se limitó a $10,000 que se podían deducir por contribuyente. Este tope ha afectado sobre todo a residentes de estados con altas cargas fiscales como Nueva York, California, Nueva Jersey. Y la nueva propuesta mantiene este límite sin cambios, a pesar de que varios legisladores de ambos partidos han pedido su eliminación o la ampliación de este límite. Y bueno, estas serían las propuestas principales y ahora vamos a ver cuáles serían los posibles impactos. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Primero vamos a tocar el tema del impacto en el sector de salud. Bueno, este recorte en los fondos de Medicaid puede tener efectos significativos. Aseguradoras estadounidenses como Centene y Molina Healthcare, que manejan contratos estatales de Medicaid administrado, se verían afectadas por una base de afiliados más pequeña y por tarifas de reembolso potencialmente más bajas por un menor financiamiento de los estados, lo cual presionaría directamente sus márgenes operativos. Nada más para tener una idea de más o menos cuál sería el impacto. Los ingresos por primas de Medicaid representan alrededor del 62% de los ingresos totales de Centene y alrededor del 75% de los ingresos totales de Molina Healthcare. Y bueno, en el caso de los gigantes del cuidado de la salud en Estados Unidos, como United Health Group y CVS Health, la exposición a este programa es menor, ya que su presencia en Medicaid es importante, pero no central, al ser compañías que se han diversificado más allá de la parte aseguradora hacia otras líneas de negocio. Sin embargo, sus divisiones específicas de salud pública sí podrían experimentar impactos negativos. Y bueno, también se espera un efecto indirecto sobre el programa de Medicare, particularmente entre aquellos beneficiarios que califican tanto para Medicaid como para Medicare. Si se reducen los beneficios de Medicaid, es probable que Medicare tenga que absorber parte de esos costos, lo que aumenta la presión sobre un programa ya presionado por el envejecimiento poblacional y los altos costos de la salud en Estados Unidos. Y bueno, finalmente, hospitales rurales y clínicas comunitarias que ya operan con márgenes muy ajustados y dependen de los fondos de Medicaid, se enfrentarían a un riesgo financiero alto de aprobarse esta. La que sigue, por favor. ¿Quién es Broadcom? Broadcom es una de las mayores empresas de infraestructura tecnológica para el sector de semiconductores a nivel global. Al cierre del 2024, pues tiene ingresos anuales por 51.574 millones de dólares, de los cuales el 59% pues proviene de productos de semiconductores y el otro 41% se ha diversificado hacia el área de software. La compañía emplea aproximadamente a 20,000 personas y posee una cartera de propiedad intelectual con más de 23,000 patentes registradas, lo que respalda su liderazgo tecnológico. Su modelo está bastante diversificado, cosa que ha cambiado con el paso de los años. Sin embargo, pues sí tiene ciertos retos que enfrentar, al menos para los años próximos. La que sigue, por favor. Una breve historia del crecimiento de Broadcom y cómo ha llegado a ser la gigante que es prácticamente ahorita. Bueno, si nos vamos hasta prácticamente los años 60 del siglo pasado, pues prácticamente era una parte de la empresa original siendo HP. ¿Qué fue lo que pasó? Que pues en los 60 HP tuvo que separar de varias subsidiarias por temas de la parte del monopolio.
Y una de esas era Avago Technologies, que es la empresa alma mater antes de cambiarse el nombre a Broadcom tras su adquisición en el 2016. Como podemos observar, prácticamente aquí tenemos en esta línea de tiempo que la empresa, si bien ha crecido con el paso del tiempo, pues sustancialmente, ha sido primordialmente un crecimiento no orgánico. Es decir, Avago Technologies salía a comprar empresas más pequeñas que estaban dentro de su misma industria para poder añadirlas a su propia cadena de suministros o a su propio modelo de negocios para poder realizar estos crecimientos eh, a lo largo del tiempo. El más importante entre ellos es Broadcom en el 2016, cuando se cambian el nombre, y más adelante, como veremos, la compra de VMware por 86.3 mil millones de dólares, la mayor operación en su historia hasta el día de hoy. La que sigue, por favor. Entre sus principales productos y servicios, pues se encuentra incrustada en la mayor parte de los segmentos a los cuales les da el servicio el sector de semiconductores, desde networking, servicios en la nube, y se encargan principalmente de generar los chips y planearlos para lo que vendría siendo la conectividad inalámbrica, lo que vendría siendo modems de internet, la parte de conectividad por Bluetooth y cargas inalámbricas para la parte de baterías, así como dar apoyo en el segmento industrial. Actualmente también se han diversificado bastante la parte de software as a service con la adquisición de VMware, la cual aporta capacidades líderes en virtualización de servidores, nube privada y Cloud Foundation, así como seguridad lateral avanzada. La que sigue, por favor. Al cierre del 2024, tuvo un cambio en esta dinámica tras la adquisición de VMware, ya que prácticamente pasaron de ser una empresa que se enfocaba principalmente en la parte de productos como chips físicos de hardware, a también ya diversificarse a casi la mitad de sus ingresos provenir de la parte de servicios de software. Para el 2023, los servicios de software equivalían en ingresos anuales de 7.928 millones de dólares, y para el 2024 crecieron un 168% tras la adquisición de VMware a 21.215 millones de dólares. La que sigue, por favor. Para el segundo trimestre del 2025 fiscal, teniendo en cuenta de que Broadcom opera en un año fiscal que va de la primera semana de octubre a la segunda semana de octubre del siguiente año, tenemos pues que en el segundo trimestre Broadcom todavía presenta eh, resultados bastante positivos con un crecimiento del 20%, y si bien ha desacelerado ya prácticamente en lo que inicia del 2025, ya no estando por arriba del 50% como lo fue en el 2024, sigue sosteniendo márgenes bastante altos con un margen del bruto del 68%, un margen EBITDA del 53%, hasta un margen neto de un 33%, muy en línea con el promedio que se ha estado observando desde la adquisición de VMware. La que sigue, por favor. Tras la adquisición, la empresa tuvo que salir a endeudarse prácticamente para adquirir a la nueva compañía y también a emitir un poco más de capital. Sin embargo, como se puede observar en la gráfica de la derecha, esta dinámica no ha afectado a la empresa, ya que han logrado con las operaciones del negocio reducir el nivel de apalancamiento con una razón de deuda neta EBITDA de 2.3 veces, reflejando una disminución bastante consistente, pese a que la deuda se ha mantenido constante a lo largo de los últimos trimestres. La que sigue, por favor. Riesgos inherentes de la compañía que pues hay que tener bastante a consideración. Apple representa entre el 18 y el 20% de los ingresos totales durante varios ejercicios consecutivos. Y Apple ha sido muy vocal acerca de querer ser ellos sus propios manufactureros de la parte de los chips que tienen tanto para iPhone como para Mac, y también al mismo tiempo han estado intentando dejar de depender tanto de sus proveedores como lo vendrían siendo Broadcom y lo sé que sería Qualcomm, ya que pues constituye una gran cantidad de los costos de la empresa. Adicionalmente, el 90% de la producción de Broadcom proviene de Taiwan Semiconductors, empresa taiwanesa que pues se ve envuelta en bastantes polémicas por el tema de China, y también está pues en el ojo de huracán
entre las políticas comerciales, sobre todo actualmente con Donald Trump y las políticas arancelarias. Otro también tema importante a remarcar es el tema de los bloqueos que puede llegar a tener dado el Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos, principalmente por temas antimonopolio y de prácticas de sana competencia. En el 2018 intentaron comprar a su competencia Qualcomm. Sin embargo, esta fue bloqueada por parte de la administración de Donald Trump por temas de antimonopolio y Qualcomm se echó para atrás con la decisión de decir que sí a que Broadcom los adquiriera, lo cual después resultó en tratar de hacer una oferta pública de adquisición forzada. Sin embargo, pues no lograron concluir esta transacción. La que sigue, por favor. Como conclusión para Broadcom, mandamos un precio de recomendación de $280 por acción. Actualmente, al cierre del día de hoy, lunes 30 de junio, tiene un potencial de apreciación del 1.58%. Broadcom históricamente ha sido un negocio completamente distinto al que tiene Nvidia, ya que no se enfocan en la parte de las GPUs, si bien sí forman parte de la cadena de suministros para la inteligencia artificial, sirve también pues para diversificarse un poco dentro de este mismo sector, ya que no están en la misma línea de negocio, no compiten una contra otra, al contrario, se suplementan bastante dentro de esta competencia y pueden todavía de cara al 2025 y al 2026 continuar creciendo con toda esta apreciación que ha tenido la inteligencia artificial. Eso sería todo por parte de Broadcom. Vamos a pasar con otra misma del sector de semiconductores, la que sigue, por favor. Y vamos a hablar de Advanced Micro Devices, la cual pues ha tenido una apreciación bastante interesante en las últimas semanas. La que sigue, por favor. Durante el último trimestre, pues AMD incrementó sus ingresos desde 6.731 millones a 25.785 millones para el 2024, lo cual nos da una tasa anual de crecimiento compuesto del 31%. Este avance se vio especialmente impulsado por, como hemos visto, la adopción del hardware orientado a la inteligencia artificial en los últimos años. Sin embargo, consideramos que la empresa se ha adelantado en la evaluación del mercado a estos resultados tan positivos que está viendo la emisora. La que sigue, por favor. Hay otro factor a tomar en cuenta y es que la parte de las exportaciones a China sí la va a afectar para lo que vendría siendo el segundo trimestre del 2025 y hasta el tercer trimestre del 2025. Se espera que haya una reducción en el margen bruto hacia el 43% por un cargo extraordinario de $800 millones. Si excluyéramos este efecto sobre el nivel del margen bruto, se hubiera colocado cerca del 54% aproximadamente. En términos de ingresos, para el 2T y el 3T en conjunto, se espera una merma aproximada de 1.5 mil millones de ventas debido a los controles que se implementaron. La que sigue, por favor. Como conclusión, actualmente la empresa cotiza a un múltiplo price to earnings de 104 veces, una de las valuaciones más altas de todo el sector. Si bien tiene perspectivas altamente positivas, nuestra evaluación para el 2025 refleja un abatimiento de este múltiplo a 70.4 veces, por lo cual nuestro precio objetivo es de $136 por acción, lo que implica un potencial de depreciación del 4.2% respecto al cierre del día de hoy. Y eso sería todo por mi parte del sector de semiconductores.